Título: La casa en la calle de Sal. Sección 1. Llegada. El coche avanzaba lento por la carretera de tierra, tragando piedras sueltas y silencio. Abril se sujetaba el volante con fuerza. Afuera, el cielo estaba cubierto por nubes gruesas como algodón muerto. El GPS marcaba que faltaban menos de 3 minutos, pero no había casas, ni señales, solo árboles delgados, de corteza agrietada, como si el bosque llevara siglos observando y esperando. Estaba sola. Lo había decidido así. Un retiro de una semana para terminar su tesis sobre arquitectura emocional, cómo los espacios pueden influir en el estado mental de una persona. Una hipótesis que, en ese momento, le parecía casi irónica. La casa era una propiedad abandonada, heredada por una fundación sin fines de lucro que había accedido a prestársela con tal de que no hiciera muchas preguntas. Construida en 1912, tenía fama de estar maldita, pero eso, para Abril, era solo folclore. Un contexto interesante. Material para un buen epílogo. Aparcó frente al portón oxidado. La verja de hierro tenía detalles de espirales y puntas agudas como lanzas. El aire olía a tierra mojada y óxido. No se escuchaban pájaros, ni insectos, ni viento. La casa, de 2 pisos, era más grande de lo que esperaba. Las ventanas parecían ojos ciegos. La pintura estaba carcomida. Aún así, algo en ella era hipnótico. Como si la estuviera mirando también. Con esfuerzo, Abril empujó la puerta principal. Crujió como si se quejara. Adentro, el aire era denso, húmedo, como si alguien hubiera estado respirando en esa oscuridad minutos antes. Usó la linterna de su teléfono para iluminar el vestíbulo. El papel tapiz estaba desgarrado, manchado de un color oscuro que prefería no identificar. Cada paso hacía eco en el silencio. Había algo en el ambiente que no encajaba. No era miedo. No todavía. Era más bien una sensación primitiva, como cuando uno siente que alguien lo observa desde un rincón que no ha mirado. Se instaló en el cuarto del fondo, el que daba al jardín interior. Puso su mochila en el suelo y revisó que tuviera señal. Nada. Apagó el móvil para conservar batería. En la esquina de la habitación, casi imperceptible, había un espejo. No lo había notado al entrar. El marco era de madera ennegrecida. El cristal estaba cubierto de polvo, pero solo por fuera. Desde dentro, parecía más claro. Más nítido. Se acercó. Su reflejo la miraba de vuelta. Algo en sus ojos le pareció extraño. Como si su reflejo estuviera un segundo desfasado. O como si no fuera ella. Sección 2. Ecos del vacío. La primera noche fue silenciosa, pero no tranquila. Abril apenas durmió. No por miedo, o eso se repetía a sí misma, sino por una inquietud sorda que se colaba bajo la puerta, entre las tablas del suelo, en los huecos entre los pensamientos. La madera crujía como si alguien caminara en la planta baja, pero al asomarse por la barandilla, todo estaba siempre vacío. Vacío, o esperando. El segundo día, comenzó a explorar la casa con más detenimiento. Tomaba notas en una libreta pequeña, dibujando croquis de los pasillos, midiendo habitaciones, registrando impresiones emocionales. Quería demostrar que ciertos espacios, por su distribución o estética, podían provocar ansiedad, claustrofobia o incluso despersonalización. Y la casa era el ejemplo perfecto. En el comedor, descubrió una mancha en el techo con forma de espiral. En el sótano, encontró una habitación sellada con clavos oxidados desde afuera, como si alguien hubiera querido mantener algo dentro. No la abrió. Aún no. Esa noche, volvió a soñar con el espejo. Pero no era un sueño. Se despertó, o creyó despertarse, y vio su reflejo levantarse solo. Movía la cabeza lentamente, como si escuchara algo tras el cristal. Después la miraba, sonriendo con la boca cerrada, los ojos cada vez más vacíos. Cuando se levantó por la mañana, encontró una huella en el polvo frente al espejo. Una sola. No era suya. Era más pequeña. Más delgada.
Parecía haber sido marcada con los dedos, como si alguien se hubiera apoyado para salir. O para entrar. Durante el día, el tiempo se volvió borroso. Revisaba su libreta y encontraba anotaciones que no recordaba haber escrito. Frases sueltas. La casa no duerme. No son recuerdos. Son instrucciones. Algo quiere ser recordado. Estoy adentro. No quiero salir. La letra era la suya. Pero parecía hecha por otra mano. Comenzó a escuchar un golpeteo detrás de las paredes, como si algo rascara desde dentro del yeso. O como si la casa respirara, hinchándose por dentro, estirando su piel de madera podrida. A veces, el aire olía a humedad. Otras, a sangre seca. Y cuando se atrevía a mirar el espejo durante el día, su reflejo tenía los ojos más abiertos de lo normal. Como si hubiera estado despierto más tiempo que ella. Sección 3. La simetría del miedo. El tercer día, Abril se levantó con los dedos entumecidos. Se había quedado dormida sentada en el suelo, frente al espejo. No recordaba haberse sentado ahí. La libreta estaba abierta a su lado, manchada con algo parecido a barro o moho. En la página, con su letra, decía: no me mires mucho tiempo. Empieza a entenderte. El silencio de la casa se había vuelto más profundo. Ya no era ausencia de sonido. Era presencia del vacío. Como si algo, en lugar de callar, absorbiera el ruido. Al caminar por los pasillos, comenzó a notar detalles que antes no estaban. Un marco torcido que colgaba de una pared mostraba ahora una foto que juraba no haber visto, una mujer de espaldas, idéntica a ella, caminando por el vestíbulo de la casa. El cabello recogido. El mismo abrigo. Cuando quiso tocarla, el cristal del cuadro se agrietó. Volvió al espejo. Necesitaba entender qué estaba pasando. Pero esta vez, colocó una sábana encima. Era un gesto simbólico, lo sabía. No quería enfrentarse a sí misma. Sin embargo, esa noche, escuchó su voz. Desde la sala. Era ella. Su propia voz. Repetía su nombre, lento, monótono. Abril. Abril, como un eco mal aprendido. Como un intento de recordar algo olvidado hace siglos. La encontró proveniente de una radio antigua, conectada a nada. El dial giraba solo. Y por un segundo, creyó escuchar un susurro entre la estática. Todavía estás afuera. Deja entrar lo que fuiste. Volvió a su cuarto corriendo. El espejo, cubierto, temblaba levemente bajo la tela. Como si contuviera algo ansioso por salir. Y entonces, lo escuchó claramente. 3 golpes. Desde el otro lado del espejo. No eran reflejados. No eran ilusión. El vidrio vibró. Abril retrocedió. Se apoyó contra la pared. Todo su cuerpo temblaba, pero no gritó. No podía. Algo dentro de ella aún no aceptaba que esto fuera real. Entonces notó su libreta, abierta sobre la cama. En ella, otra frase que no recordaba haber escrito. Cuando te reconozca, saldrá. No dejes que te entienda primero. La ansiedad se le pegaba a la piel como sudor frío. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O la casa la estaba desarmando, pieza por pieza? Afuera, comenzó a llover. Fuerte. Como si el cielo quisiera sepultar lo que vivía dentro. El agua goteaba por las ventanas rotas, pero no hacía ruido al caer. Como si el sonido hubiera sido devorado. Sección 4. Habitaciones que no estaban antes. Abril despertó jadeando. No recordaba haberse dormido. No recordaba haber vuelto a la cama. Al mirar alrededor, la habitación parecía distinta. Sutilmente. El ángulo de la puerta no era el mismo. La ventana ahora estaba en otro muro. Y lo peor, el espejo ya no estaba cubierto. Su reflejo la observaba desde el otro lado. Serio. Inmóvil. Los ojos ligeramente más hundidos. La piel más pálida. Como si no hubiera dormido en días.
Al girarse hacia el rincón donde debería estar el espejo, no encontró nada. Solo pared. Pero en el reflejo seguía allí, como si fuera otro espacio. Otro tiempo. Otro abril. Sintió un leve zumbido en la cabeza. No dolor, más bien presión. Como si algo estuviera empujando desde dentro del cráneo, intentando recordar. Intentando salir. Huyó del cuarto. Quiso respirar aire frío, pero la casa la absorbía. Los pasillos se habían multiplicado. Donde antes había una puerta al salón, ahora había un corredor largo con lámparas colgando, todas apagadas. El aire olía a yeso viejo, a humedad rancia, a cosas encerradas demasiado tiempo. Mientras caminaba, empezó a notar símbolos tallados en las paredes. Algunos apenas visibles, otros profundos como cicatrices. Círculos incompletos. Ojos abiertos. Espirales repetidas. Y en la base de una columna, escrito con tiza o hueso molido, una frase. La casa te recuerda. Vosotros sois lo mismo. Trató de ignorarlo. Trató de convencerse de que era un sueño. Un episodio disociativo. Una consecuencia del aislamiento. Pero entonces llegó al final del pasillo y encontró una puerta que no debería estar allí. Era estrecha. Más baja que las demás. Con una cerradura oxidada y un picaporte en forma de mano. Cuando lo giró, crujió con un sonido casi orgánico. Como un hueso saliéndose del lugar. Adentro había una habitación circular. Sin ventanas. Las paredes cubiertas de espejos, todos rotos. Salvo uno. El único entero la mostraba, pero de niña. Abril, con 6 o 7 años, el cabello recogido, abrazando una muñeca que ya no recordaba haber tenido. El reflejo no imitaba sus movimientos. Simplemente la miraba. Y detrás de esa niña en el reflejo, se insinuaba una figura borrosa, más alta, delgada, imposible de definir. Parecía hecha de sombra o de espacio vacío. Cuando intentó alejarse, sus pies no respondieron. Las luces parpadearon. Todos los espejos rotos comenzaron a emitir un zumbido bajo, como si contuvieran un enjambre dentro. Y entonces la figura detrás de la niña movió la cabeza. Muy lento. Muy real. Abril cayó de rodillas. Mareada. Como si el suelo se disolviera bajo ella. Como si la casa se estuviera doblando hacia adentro, absorbiendo su conciencia. Lo último que vio antes de desmayarse fue a su reflejo, no el de niña, el otro, sonriéndole desde el espejo del cuarto de arriba. Y esa sonrisa no era suya. Sección 5. No recordar es una forma de protección. Despertó en el suelo. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podía ser una hora o un día entero. La habitación circular ya no estaba. Solo un pasillo estrecho, como si la casa hubiera tragado el lugar de vuelta. El suelo olía a moho reciente. Sentía el cuerpo extraño, como si algo dentro de ella se hubiera desplazado levemente. Como si ya no encajara del todo en su piel. Al mirar sus manos, notó que sus uñas estaban manchadas de tierra. Había arañado algo. O tal vez enterrado algo. No lo recordaba. Subió a trompicones hasta el segundo piso. Abrió la puerta de su cuarto y lo encontró tal como lo había dejado, al menos en apariencia. Todo estaba en su lugar, pero la sábana que había usado para cubrir el espejo ahora estaba colgada del techo, como si alguien la hubiera preparado para un suicidio. Su reflejo no estaba. El espejo ahora reflejaba el cuarto vacío. Sin ella. Sin cama. Sin techo. Un espacio oscuro, con movimiento sutil al fondo. Algo que se arrastraba, apenas perceptible. No quiso mirar más. Corrió a su mochila. Buscó su celular. Muerto. Lo conectó, pero no cargaba. La batería estaba hinchada. Como si hubiera estado funcionando durante días, sin apagarse. Como si alguien lo hubiera usado en su ausencia. La libreta estaba abierta en otra página. Una que decía: recordar es abrir. Pero olvidar es traicionar. Y abajo,
garabateado con furia. Fuiste tú. Siempre has sido tú. Comenzó a temblar. Intentó pensar racionalmente. Se estaba sugestionando. Eso era todo. La casa era vieja, el aislamiento pasaba factura. Su tesis se basaba precisamente en eso, como el entorno puede alterar la percepción. Como los espacios no solo se habitan, sino que también habitan en nosotros. Pero algo no encajaba. La casa sabía cosas de ella que ni ella misma recordaba. Esa noche llovió otra vez. Pero esta vez, los golpes en las ventanas eran distintos. Rítmicos. Como si alguien, o algo, llamara desde fuera. Una secuencia de 3, pausa, 2, pausa, 3 otra vez. Como un código. O una llamada que solo ella debía entender. Volvió al espejo. Necesitaba enfrentarlo. Entender. Pero no se encontró a sí misma. En el reflejo, estaba su madre. Muerta desde hacía años. Pálida, estática, con los ojos clavados en ella. Pero no como la recordaba. Más joven. Triste. Atrapada. Y entonces recordó. No el cómo. No el cuándo. Solo el sentimiento. La casa no era nueva para ella. Ya había estado allí. De niña. Había sido traída. Había olvidado. Por necesidad. Por trauma. Y ahora, alguien, se encargaba de que recordara. Sección 6. El cuarto que estaba sellado. Abril no supo cuánto tiempo estuvo sentada frente al espejo, mirando la figura de su madre sin moverse. Parecía un fotograma robado de un recuerdo, estática, con una tristeza tan densa que no parecía reflejo, sino presencia. La mujer del espejo tenía las mejillas hundidas, las manos juntas, los ojos húmedos de algo parecido al perdón o a la advertencia. Y entonces, sin moverse, habló sin abrir la boca. No es la casa la que recuerda. Es lo que dejaste dentro. El sonido no se emitió en el aire. Retumbó dentro de la cabeza de Abril. Como un eco desde un sótano olvidado de su infancia. No quería recordarlo. Pero ahora lo sentía detrás de los ojos. El sótano. La puerta sellada. La que no se atrevió a abrir cuando llegó. Bajó con los pies arrastrando, como si cada escalón intentara retenerla. En el aire flotaba un olor rancio, acre, idéntico al que se impregna en las ropas después de un velorio. Ese olor que no se va del todo. Que se adhiere a la piel. Frente a la puerta del sótano, los clavos que la sellaban ahora estaban medio salidos. Alguien los había trabajado por dentro. O desde afuera. Difícil saberlo. Lo cierto era que alguien había querido abrirla. Con manos temblorosas, retiró la madera cruzada. Los tornillos cayeron al suelo como dientes sueltos. La oscuridad más allá de la puerta no era normal. No era ausencia de luz. Era presencia de algo que no quería ser visto. Al encender su linterna, la batería murió al instante. Por suerte, había una vela en la cocina. Por suerte. Con la llama temblando, descendió los peldaños. Uno a uno. La humedad la golpeó como un bofetón. Y entonces, lo sintió. Ese cuarto no era solo subterráneo. Era más antiguo que la casa. Piedra negra. Suelo de tierra. Paredes cubiertas con símbolos que parecían moverse si uno los miraba demasiado. En el centro, un círculo de ceniza. Y algo más. Una caja. Pequeña. De madera tallada. Cerrada con cuerda roja. Al tocarla, sintió un dolor punzante en el estómago. Como si algo dentro de ella reaccionara. Como si algo dijera, ya no eres solo tú. La abrió. Adentro, una muñeca de trapo. Era la que vio en el espejo, en los brazos de su reflejo infantil. Tenía la boca cosida, pero los ojos eran humanos. Reales. Y se movían. Dejó caer la caja. Retrocedió, jadeando. Y en ese momento, escuchó pasos detrás de ella. Volteó.
No había nadie. Pero la vela se apagó. Y en la oscuridad, algo le susurró al oído. Ahora sí puedes quedarte. Sección 7. Lo que vive en el eco. La oscuridad tenía una textura. Abril podía sentirla adherida a su piel, pegajosa como brea. Se tocó la cara, esperando encontrar sangre, polvo, algo, pero lo que encontró fue humedad. Como si el sótano llorara por dentro. La vela muerta a sus pies no tenía cera. Había desaparecido como si se hubiera consumido en un segundo. O como si nunca hubiera existido. Intentó subir de nuevo, pero los escalones ya no estaban. Solo un muro. Piedra lisa, húmeda. La casa, o lo que fuera, la había encerrado. O tal vez la estaba absorbiendo. Como si supiera que ya era parte de ella. La caja seguía abierta. La muñeca de trapo ya no estaba. Y entonces lo escuchó otra vez. Pasos. Lentos. Descalzos. Sobre tierra. No corrió. No podía. No era el tipo de miedo que obliga al escape. Era ese otro miedo, el que paraliza, el que encierra los pulmones y le susurra al oído que ya es tarde para moverse. Entonces vio luz. Una tenue línea de claridad filtrándose desde una rendija. No era natural. No era eléctrica. Era una luz de recuerdo. De algo que había sido enterrado. Siguió el resplandor hasta encontrar otra puerta. Esta no estaba antes. Pero sabía que debía estar allí. Al abrirla, encontró una habitación infantil. Colores pastel. Muebles pequeños. Juguetes que reconocía. Era su cuarto. Su cuarto de cuando tenía 7 años. La casa había escarbado en su memoria y la había construido. O quizás la memoria era la casa. En el centro del cuarto estaba la muñeca. Sentada sobre una pequeña silla. La boca descosida. Los ojos seguían vivos. Y junto a la muñeca, en el suelo, una figura más alta. No tenía rostro. Solo piel estirada sobre una forma humana. Pero estaba familiar. Demasiado. Y entonces, la voz de su madre, en algún lugar del aire. No es la casa lo que te atrapa. Es lo que fuiste antes de olvidar. La figura se levantó. Abril no gritó. Porque entendió. Ese ser, esa cosa sin rostro, era ella. La parte que quedó encerrada en esa casa hacía más de 20 años. La que nunca salió. La que fue sacrificada para que la Abril adulta pudiera sobrevivir. Olvidar. Negarse. Y ahora que había vuelto, la casa solo hacía lo que sabía hacer. Recordarla. Sección 8. La reconciliación imposible. La figura sin rostro se acercaba sin sonido. No caminaba, se deslizaba, como si los pies no tocaran el suelo. Su piel parecía tensa, como estirada hasta el límite sobre una estructura interior imposible. Y aunque carecía de boca, Abril escuchó su voz en lo más íntimo de su cabeza. Tú me dejaste aquí. No era un reproche. Era una afirmación. Un hecho grabado en piedra. Los juguetes del cuarto parecían observadores antiguos. Todos colocados frente a ella, como testigos de un juicio sagrado. Un osito con la cabeza rota, una muñeca de porcelana con los ojos pintados al revés, un xilófono oxidado. Todos quietos. Todos cómplices. Abril temblaba. No por frío, sino por la certeza que empezaba a invadirla. Ella no era una víctima de la casa. Ella era una parte de su arquitectura. Comenzó a recordar. Fragmentos sueltos. Una tarde lluviosa. Su madre llorando, susurrándole que era necesario. Una puerta que se cerraba desde fuera. Un susurro en la oscuridad, promesas de protección, de que no dolería si no peleaba. Y el olvido. El gran silencio. La cosa sin rostro, ella misma, extendió los brazos. No para atacar, sino para abrazarla. Para reabsorberse. Pero Abril retrocedió. Porque entendía algo aún más terrible.
Ese abrazo no era amor. Era anulación. Aceptar ese pasado no era recordar. Era convertirse en lo que quedó atrapado. Gritó. Por primera vez desde que llegó. Un grito desde lo más profundo del estómago. No de miedo. De negación. Todo tembló. Los juguetes se cayeron al suelo. La figura sin rostro se contrajo, su piel comenzando a desgarrarse como papel mojado. Y detrás de esa capa, había una niña. De rodillas. Con la boca cosida. Los ojos abiertos, llorando sin llanto. Abril. La verdadera. La que nunca salió. La que esperó décadas tras el espejo, en la oscuridad, en el barro del sótano, en las grietas de las paredes. La muñeca de trapo giró la cabeza. Sus ojos brillaban. Y por primera vez, Abril comprendió lo que debía hacer. No escapar. No pelear. Sino mirar. Y recordar todo. Sección 9. El umbral. La niña Abril, cosida por el silencio, la miraba desde el suelo. No tenía voz. Pero el dolor en sus ojos era antiguo, más allá del lenguaje. Más allá de la carne. Detrás de ella, las paredes comenzaron a cambiar. Las ilustraciones infantiles se desvanecieron, como si fueran humo impreso en yeso viejo. La habitación se transformaba. Volvía a ser piedra húmeda. Cimientos. La casa retrocedía en el tiempo. No solo mostraba su interior, estaba desnudando a Abril. Quitándole cada capa, cada mentira que se había contado para sobrevivir. Ella sabía lo que venía. Se arrodilló frente a la niña. Con dedos temblorosos, tomó su rostro. «Perdóname», susurró, sin saber si hablaba consigo misma o con alguien más. La niña no respondió. Pero algo cambió. Las puntadas de su boca comenzaron a aflojarse. No con fuerza. Con ternura. Como si bastara con mirarla sin miedo para desatar el horror. Cuando se soltó el último hilo, la niña abrió la boca. No habló. Solo exhaló. Un aliento que no era aire. Era recuerdo. Y todo volvió. De golpe. Los gritos. La puerta cerrándose. Las horas en la oscuridad. La promesa de que si te quedas callada, todo se va a arreglar. La figura que no era su madre. El tacto. El dolor. La casa como prisión. Y luego, el olvido inducido. El exilio de una parte de ella para que otra pudiera vivir en paz. Un trueque. Un pacto silencioso. Lloró. Pero no de miedo. Lloró por la niña que abandonó. Por la memoria que enterró. Por la herida que se convirtió en casa. Todo tembló. Las paredes crujieron como huesos viejos. El techo comenzó a agrietarse. La niña se levantó. La tomó de la mano. Y sin palabras, le mostró una nueva puerta. Una que no llevaba a ningún lugar que Abril reconociera. Ni pasado, ni futuro. Solo una posibilidad. Y entonces, otra voz. La misma que escuchó en la radio aquella noche. Solo que ahora, clara, maternal, pero triste. Puedes irte. O puedes quedarte con ella. Ya sabes lo que significa cada elección. Abril respiró. Sabía que una de ellas iba a desaparecer. Pero por primera vez, no sentía terror. Sentía peso. Sentía verdad. Y caminó hacia la puerta con la niña. Sección 10. La que permanece. La puerta se abrió sin sonido. Del otro lado no había luz ni oscuridad. Solo una vasta llanura de neblina espesa, como si la realidad hubiera olvidado formar el resto. No era cielo ni infierno. Era el lugar que existe entre el recuerdo y el abandono. Abril se detuvo en el umbral. La niña tiraba de su mano con suavidad, como si no fuera una urgencia, sino una invitación. «Acompáñame», decía su gesto. «No me dejes otra vez». Pero entonces, la casa habló. No con palabras, sino con el crujido de sus paredes. El gemido del suelo.
El latido de su núcleo. No estaba desmoronándose. Estaba naciendo de nuevo. Y Abril lo entendió. Si cruzaba la puerta, no huía. Se convertía en lo que había sido excluido. Volvía a su origen. Pero si se quedaba, podía cerrar el ciclo. No por salvación, sino por equilibrio. Dejar que la niña saliera. Y que ella, la adulta rota, la parte que encubrió, justificó y olvidó, fuera la que se quedara con la casa. Atrapada no como castigo, sino como testigo perpetuo de lo que sucedió allí. Soltó la mano de la niña. La miró por última vez. Y sonrió. Ve. Vuelve a vivir. La niña titubeó. Luego asintió. Dio un paso al frente. Atravesó el umbral. Y desapareció. La puerta se cerró. Abril se dio vuelta. La casa estaba cambiando. Las paredes volvían a cerrarse. Los símbolos a grabarse. La memoria ya no quería ser liberada. Quería guardiana. Ella. Abril. La que se quedó. Semanas después, un grupo de restauradores encontró la casa vacía. Sin rastro de su última visitante. Salvo una libreta abierta en el piso del vestíbulo. Solo una frase escrita con tinta corrida. No todo lo roto quiere ser reparado. Algunas heridas son arquitectura. Y en el espejo del cuarto del fondo, el que daba al jardín. Una niña pasaba corriendo, riendo. Solo una vez. Solo en el reflejo.